En mi última predicación, la última vez que compartí la palabra del Señor con vosotros, compartía que Dios no necesita absolutamente nada ni de ti ni de mí. Dios no necesita nada de nosotros, ¿vale? Ni de ti ni de mí. Como decía en aquella ocasión, Dios no es un presumido que necesita a millones de personas que estén reconociendo lo grande que es constantemente. Ni tú ni yo le vamos a añadir absolutamente nada a Dios. No le vamos a añadir nada, ¿vale? Eso, como digo, no le añade nada a Él. Somos nosotros los que necesitamos recordar quién es Dios, porque eso es lo que realmente nos reconforta, nos alienta, nos anima, incluso nos ayuda a cambiar, porque nuestra perspectiva es una perspectiva de confianza en un Dios todopoderoso, ¿verdad? Pero a Él no le añadimos nada. Cuando recordamos quién es Dios y le alabamos por todos y cada uno de sus atributos, los beneficiarios somos nosotros. De hecho, Dios mismo dijo, misericordia quiero y no sacrificios. Y sabemos que la misericordia a quien va dirigida es al prójimo, los sacrificios a Dios, ¿verdad? Así que podríamos decir que una parte importante de la adoración a Dios es precisamente servir a nuestro prójimo. Repito, a Dios no le añadimos nada, pero a nuestro prójimo sí. Podemos bendecirle, podemos ayudarle. Pero también podemos hacer muchas cosas por los demás y no hacerlo por amor a Dios. Lo hacemos a lo mejor incluso hasta por amor a nosotros mismos. Podemos ser todo el altruista. Hay mucha gente en el mundo que es muy altruista y está completamente alejada de Dios. Lo harán por motivaciones personales o porque simplemente quieren ayudar, pero no necesariamente el que añade a alguien o añade al prójimo puede hacerlo con la motivación correcta. Un día, los fariseos enviaron a uno de sus maestros para hacerle una pregunta a Jesús. Jesús había tenido una charla con unos saduceos a los que había dejado callados acerca de la resurrección. Entonces los fariseos mandan a alguien, a uno de sus maestros, para hacerle una pregunta a Jesús. En el Antiguo Testamento habían 613 mandamientos. Sabemos que incluso los fariseos habían añadido muchos más. Pero la ley contemplaba 613 mandamientos. Algunos eran positivos, no recuerdo el número, unos 200 y pico eran positivos, los otros no tan positivos, ¿vale? Pero habían como 613 mandamientos. Y este fariseo le pregunta, ¿cuál es el más importante de todos esos mandamientos? ¿Cuál es el más importante de todos y cada uno de esos mandamientos? Y Jesús, conocemos sus palabras, aquí las tenéis, en Mateo capítulo 22, versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Con eso, decía Jesús, se resume toda la ley. Porque amar a Dios, podríamos decir que recoge los 4 primeros mandamientos del Decálogo, o sea, de esos 10 mandamientos, bueno, eran más, pero aquellos 10 mandamientos que estaban en las tablas, los 4 primeros tenían que ver con amar a Dios y los 6 restantes tenían que ver con nuestro prójimo. Así que Jesús dice que en todo eso, o con esos 2 mandamientos, la de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, con eso se resume toda la ley. Jesús, desde luego, como siempre decimos, no da puntadas sin hilo, Él es muy intencional. Y lo es en este caso en su respuesta y en su descripción de cómo debe ser nuestro amor a Dios. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿Por qué dice Jesús esto? Yo creo que esto es importante porque el corazón, nuestro corazón, no el corazón físico, sino nuestro corazón espiritual, ¿vale? Es donde tomamos nuestras decisiones. Nosotros tomamos las decisiones con nuestro corazón, no con nuestra cabeza, sino con nuestro corazón. ¿Os acordáis de Daniel? ¿Él qué hizo? Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, con la comida del rey Nabucodonosor, él y sus 3 amigos. Conocemos la historia, ¿verdad? Pero él propone en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Es donde tomamos
nuestras decisiones, con el corazón. El alma son nuestras emociones, nuestra personalidad, es nuestra parte relacional. Y luego nuestra mente, pues son nuestros pensamientos, es nuestra capacidad de entender lo bueno, lo malo también. Y Jesús dice, tenemos que amar a Dios con el corazón, con la mente, con el alma y con la mente. Y además, con todo. Todo el corazón, toda el alma y toda la mente. Jesús estaba dejando bastante claro que debemos poner a Dios primero. Nada ni nadie debe anteponerse a Dios en nuestra vida. ¿Amén? Nada ni nadie debe anteponerse a Dios en nuestra vida. Dios primero. Decía Donald Trump, American First. Nosotros decimos God first, ¿verdad? Dios primero. Dios primero. Nada ni nadie debe ocupar el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. Él es el centro. No son los ídolos y no solo me refiero a imágenes hechas por hombres. Cualquier cosa, un ídolo es cualquier cosa, y esto lo hemos escuchado muchas veces, que podamos anteponer a Dios. Ningún ídolo. Por lo tanto, ni las distracciones, ni el dinero, ni el ocio, ni el móvil deben anteponerse a Dios. A veces incluso podemos gastar cantidades ingentes de dinero en comprarnos el último móvil cuando no nos hace falta. No nos hace falta, pero queremos tener el 17 Pro, el 18 Pro, el 19 Pro y no somos capaces ni de ofrendar una mínima cantidad para el Señor. Así que no debemos tener ídolos ni distracciones, que pueden ser pues el dinero, el ocio, el móvil, tantas cosas, ¿verdad? Cada uno puede saber, puede ponerle nombre al ídolo que pueda haber en su vida. Todo aquello que podamos poner por encima de Dios, eso es un ídolo. Primero es Él y luego todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo con esto? Por ejemplo, tener tiempos de calidad con Dios. Tener tiempos de calidad con Dios. Tiempos para celebrar con Él, para agradecer, como hemos escuchado en esta mañana, para recargar nuestras fuerzas, para recordar que la vida no depende solo de nuestro esfuerzo, sino de todo lo que el Señor nos da. Por eso incluso lo del Sabbat, ahí en la ley, ¿no? En los 10 mandamientos, dice, descansa un día, este día es para el Señor. Y el Señor lo que quería demostrarles es que Él es el que suple nuestras necesidades, que no es nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Dice, no, para, ese día no hagas nada, yo voy a proveer todo lo que necesites, tranquilo. O sea, realmente el Señor quería que parásemos para que disfrutáramos de nuestra comunión con Él. Por eso digo, poniendo como ejemplo, tener tiempos de calidad con el Señor para celebrar, para agradecer, para recargar fuerzas, en fin, para ser desafiados, para coger visión, para disfrutar simplemente de su presencia, tener esos tiempos de calidad con el Señor. ¿Los estamos teniendo? Yo, cuando empecé en el gimnasio, pensaba que me iba a poner cachas en 2 días. Me estoy poniendo cachas. No se ve, pero me estoy poniendo cachas, ¿eh? Llevo ropa alargada para no presumir, pero bueno. Yo pensaba que con ir y hacer mis ejercicios rápido, venga, pam, y para casa. Y no, eso no se consigue por arte de magia. Hay que dedicar tiempo. Claro, yo no tengo todo el tiempo del mundo para estar en el gimnasio. Pero hay que invertir tiempo. No se trata de hacer las cosas rápido, sino de hacerlas bien. ¿Verdad, Jonathan? Tú entiendes de esto más que yo. Pipe también, porque él está yendo al gimnasio también. Pero hay que hacerlo bien, ¿sí o no? No se trata de hacer, venga, rápido, sino hacer un ejercicio a conciencia, bien, trabajando cada parte del cuerpo, cada músculo, y entonces empezará a desarrollar. Si nosotros vamos con prisas delante del Señor, no nos vamos a desarrollar espiritualmente. Si vamos simplemente porque tenemos que cumplir con el expediente, no nos vamos a desarrollar espiritualmente. Y, por supuesto, no es muestra de que precisamente amemos a Dios. Pero vamos a ir por partes, ¿vale? No me quiero entretener mucho en esta mañana, vamos a ir por partes. El corazón. Primero, Jesús dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. El corazón es el centro de nuestras motivaciones. Ya comentaba esto un poquito, ¿verdad? Es el centro de operaciones, donde tomamos nuestras decisiones. Por eso debemos de cuidarlo. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que ir al cardiólogo espiritual para que nos ayude a cuidar nuestro corazón.
¿Os acordáis? Adán y Eva tenían el mandamiento de cuidar el Edén. ¿No? Dios no les dijo, tenéis que cuidar el planeta entero. No, cuidar el jardín donde os he puesto, porque ese era el lugar donde ellos tenían un encuentro con Dios. ¿Dónde se encontraba Dios con Adán y Eva? En el jardín. Y Dios le dice, esto es lo que tenéis que cuidar, porque este es nuestro lugar de encuentro. Nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. Veíamos el ejemplo de Daniel. Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero también escuchamos a Pablo que dice, cada uno dé, ¿cómo? Hablando de las ofrendas, como propuso en su corazón. El corazón es nuestro centro de operaciones, es con lo que tomamos nuestras decisiones. Cuidar el corazón significa revisarlo cada día. ¿Y cómo revisamos nuestro corazón cada día? Con su palabra. Y que Dios nos muestre a través de ella lo que está bien o qué necesitamos cambiar. También es protegerlo de todo lo que puede dañarlo. ¿Y cómo protegemos nuestro corazón de todo aquello? Comiendo bien, yendo al gimnasio, vale, sí. ¿Cómo protegemos nuestro corazón de todo aquello que le puede dañar? ¿Cómo podemos hacerlo? De esas voces, de esos hábitos o de esos ambientes que nos pueden contaminar o enfriar. Tenemos que cuidarnos de todo eso. Tenemos que ser selectivos a la hora de ver dónde nos metemos, qué cosas consumimos. Y no solo me refiero a la comida, me entendéis perfectamente. ¿Con qué personas nos relacionamos? ¿En qué ambiente estamos? ¿Cuántas horas podemos dedicarle al ocio, como decía al principio? O a las redes sociales, por ejemplo. Tenemos que protegerlo, ¿verdad? Y también tenemos que alimentarlo con todo lo que le pueda dar vida. Nuestra relación personal con el Señor, es decir, la oración, la comunidad, el estar aquí o en un grupo pequeño, la adoración, también leer libros que nos puedan edificar, que nos puedan ayudar a entender más acerca de Dios, acerca de la espiritualidad, de la verdadera espiritualidad. ¿Por qué? Porque como dice Proverbios capítulo 4, versículo 23, por encima de todo, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Cuida tu corazón porque de él mana la vida. Amar a Dios es una decisión, no es un sentimiento. No es nada de esto. El otro día estaba en una charla del grupo de trabajo de familia de la Alianza, la organiza Juan Varela, pero el que estaba dando la charla era Pablo Martínez, y estaba escuchando, y él hablaba de las cosas que en estos tiempos en los que estamos viviendo son un problema para la familia, ¿no? Es una charla sobre familia, y él decía, por ejemplo, el poliamor, ¿no? Ahora está tan de moda esto del poliamor. Y ostras, cuando dejamos de sentir las maripositas en nuestro estómago, pues empezamos a fijarnos en otra persona, la mujer en otro hombre o el hombre en otra mujer, porque parece que ya no, la cosa no fluye, ¿no?, con mi pareja. Y eso es un craso error, eso es un error gravísimo, ¿verdad? Porque no se trata de sentir palomitas en el estómago, eso es absurdo, eso no es amor. Amor no son sentimientos. Los sentimientos van y vienen. El amor es una decisión. Yo he decidido pasar el resto de mi vida con esta persona porque la quiero, porque me siento identificado con ella, porque puedo aportarle, porque me aporta, porque compartimos valores, principios, tantas y tantas cosas, ¿verdad? Es difícil resumir lo que realmente es el amor en tan pocas palabras. Pero desde luego no son palomitas o mariposas, en nuestro estómago. Y él decía, son tantas las parejas que hoy en día lamentablemente se rompen porque parece que dejan de sentir. No, eso no es amor. Amar es una decisión. Yo decido voluntariamente amar a Dios por encima de todas las cosas, como Dios ha hecho conmigo y con cada uno de vosotros. Dios ha decidido amarnos porque Él es amor. Dios no depende de las emociones ni de los sentimientos. Él ha decidido amarnos a todos y a cada uno de nosotros. Hoy vivimos rodeados de todo tipo de distracciones que buscan, hermanos, descaradamente atrapar nuestro corazón. Las redes sociales, las noticias, el entretenimiento, el trabajo también. Todo compite por nuestra atención, captar nuestra atención.
Y yo me pregunto, ¿qué es lo prioritario en tu vida? No es que el trabajo esté mal, el ocio no está mal. Hay tantas cosas que están bien y que podemos disfrutar de ellas, pero cualquier cosa, por buena que sea, y por supuesto las malas también, que se antepongan a Dios en nuestra vida, es un verdadero problema. ¿Qué es prioritario en tu vida? ¿Dios es prioritario en tu vida? En medio de toda esta saturación tenemos que decidir que nuestro afecto personal, o principal, es para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Él nos ha dado la vida, nos ha dado la existencia. Si estamos en este mundo es porque Dios lo ha permitido. Pero además de eso, Él nos ha salvado. Asun recordaba ese versículo tan importante: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si existimos es porque Dios lo ha permitido. Si tenemos vida eterna es porque Jesús nos ha salvado. Yo creo que tenemos razones más que suficientes para poder amar a Dios por encima de todas las cosas. Dios tiene que ser el primero, tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida, incluso por delante de los pequeños detalles. Por ejemplo, cada mañana antes de abrir nuestro WhatsApp o mirar Instagram, ¿te imaginas tomar un tiempecito para orar y dar gracias a Dios por ese nuevo día? Esos simples gestos, esos simples actos demuestran que nuestra prioridad está en Dios por encima de todas las cosas. Y esto es algo que yo he tenido que aprender. A veces lo primero que he hecho cuando me levanto por la mañana y cojo el móvil es contestar WhatsApp, porque creo que es mi responsabilidad. Tengo muchos mensajes que responder y lo puedo hacer después. Lo puedo hacer un poco después y no pasa nada. Pero con ese simple gesto, dedicarle el tiempo a Dios que Él se merece, ser agradecidos por un nuevo día, por una oportunidad de disfrutar de su presencia, etcétera, etcétera. Ese simple gesto es una manera práctica de recordar que nuestro corazón, tu corazón, mi corazón, le pertenecen al Señor. Amén. El alma. El alma es nuestra parte relacional, el centro de nuestra vida emocional también. Nos distingue de los animales el alma, ¿verdad? Y nos da la capacidad de controlar nuestros actos. Nosotros no somos como los animales que nos movemos por instinto. Bueno, eso espero. Eso espero. Como digo, es nuestra parte relacional. Cuando Dios nos creó, nos dio la vida, vio que no era bueno que estuviéramos solos, ¿verdad? Necesitamos la comunidad, y no una comunidad virtual, sino relacional. La comunidad y las relaciones, hermanos, son tan importantes para nosotros. No podemos vivir la fe sin la comunidad. Nosotros necesitamos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, yo el primero, porque la comunidad, o a través de la comunidad, el Señor también nos ayuda a crecer como personas, a crecer en la fe. La familia, la iglesia, con los grupos pequeños, el discipulado y por supuesto Dios, todo eso forma lo que son las relaciones. El Señor, la iglesia, la familia, todo eso es tan importante, tan fundamental para nosotros. Necesitamos la relación, necesitamos relacionarnos con los demás, con Dios y con todo lo demás, porque es ahí donde se sanan nuestras heridas. Es donde nos podemos pulir los unos a los otros, donde podemos confesarnos los unos a los otros, donde podemos exhortarnos los unos a los otros, donde podemos animarnos los unos a los otros. Y se fortalece nuestra identidad también como hijos de Dios. A veces esto de la identidad, nuestra identidad muchas veces se puede definir por el trabajo, por la imagen que queremos proyectar o por la aprobación social. Necesitamos hacer cosas para que la gente reconozca lo que estamos haciendo y eso es lo que nos da identidad. Necesitamos, evidentemente, despojarnos de todo eso, porque nuestro valor como seres humanos viene de Dios. Viene de que Dios nos ha hecho sus hijos.
No son nuestros méritos, no son nuestros esfuerzos, no son nuestras capacidades, es el amor de Dios, ¿verdad?, que nos ha dado la potestad de ser hijos suyos, lo que nos da la identidad. Somos hijos de Dios y no tenemos que demostrarle nada a nadie para demostrar nuestra valía. Nuestra valía viene dada por Dios, porque Él ha decidido amarnos, no solo porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, sino porque Él nos ama hasta tal punto, como decíamos antes, que ha dado a su propio Hijo por todos y cada uno de nosotros. Hay personas que pierden una relación, la que sea, afectiva, de amistad, lo que sea, y hay personas que se hunden. O pierden un trabajo y se hunden en la miseria. Porque todas sus expectativas, todas sus esperanzas, su propia identidad como ser humano está basado en esto. Y no, nuestra identidad viene dada por Dios, porque Él nos ha elegido a nosotros para ser sus hijos. Así que tenemos que cuidar nuestro corazón, pero también nuestra alma, porque ahí están nuestras emociones, pero no solo nuestras emociones, sino es nuestra parte relacional con los hermanos, con las hermanas, con la familia y, por supuesto, con Dios. Por eso Jesús decía que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y, por supuesto, también la mente, ¿verdad? Nuestra mente es un campo de batalla. En este mundo tan acelerado en el que vivimos y con un bombardeo constante de tanta información, distracciones, necesitamos aprender a controlar nuestros pensamientos. Y también, por supuesto, a organizar nuestro tiempo. Hay cosas que se pueden mezclar con respecto al corazón, el alma, la mente, acerca de las cosas que tenemos que hacer, porque aunque estoy hablando de tres cosas aparentemente distintas, son exactamente lo que nos dan a nosotros nuestra identidad, nuestra totalidad. No podemos separar las cosas así como así. Nosotros somos un solo ser, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Así que tenemos que aprender a controlar nuestros pensamientos y a organizar mejor nuestro tiempo. Nuestra mente, como decía, es un campo de batalla. Es donde se libran muchas de las luchas más importantes que podamos vivir. Pensamientos negativos, distracciones, creencias que nos limitan, que nos atan de alguna manera. Qué importante es alinear nuestros pensamientos con la voluntad de Dios. Tener la mente de Cristo en nosotros también, por decirlo de alguna manera. Pablo lo expresaba de esa forma, ¿verdad? En muchos casos llevamos toda una vida pensando de una determinada manera. Y eso son fortalezas mentales, como decía Joyce Meyer. Ella hablaba y decía que las fortalezas, en su libro, muy bueno y que recomiendo, por cierto, que las fortalezas mentales son pensamientos arraigados. Claro, llevamos mucho tiempo de nuestra vida pensando de una determinada manera. Las fortalezas mentales son pensamientos arraigados que el enemigo ha ido levantando en nuestra mente. Son pensamientos falsos, dudas, temores, modos de pensar tóxicos. Son una forma equivocada de pensar que nos mantiene atados al miedo, que pueden provocar depresión y que, por supuesto, también pueden generar inseguridad. Tenemos que derribar tantas fortalezas mentales que a lo largo de nuestra vida se han ido levantando por nosotros mismos y por el enemigo. Y nosotros tenemos que derribar eso, tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de pensar. Tenemos que empezar a pensar como lo haría Jesús y no como nosotros mismos. Justo leía un libro que también recomiendo estos días, estoy leyéndolo, releyéndolo, Fuera del Salero. ¿Lo conoce? ¿Alguien lo conoce? Muy bueno, que por cierto, para la situación en la que estamos de grupos pequeños y de evangelizar es buenísimo. Y la autora, Rebecca Piper, decía algo interesante, que cuanto más seres humanos somos, más nos parecemos a Jesús. Y cuanto más nos parecemos a Jesús, más fácil es poder evangelizar. Y de eso se trata, de ser auténticos seres humanos. Pero para ser auténticos seres humanos, Jesús, por supuesto, es nuestro mejor modelo, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No podemos pensar como hemos pensado toda la vida.
Por eso es importante que filtremos nuestros pensamientos, que renovemos nuestra mente, que cuidamos lo que consumimos y que interpretemos nuestra propia realidad como personas, como seres humanos, a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña, a la luz de lo que Él dice de todos y cada uno de nosotros. ¿Estamos aquí todavía? ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra alma, cuidar nuestra mente es tan importante, porque con eso es con lo que nosotros, con la totalidad de nuestro ser, amamos a Dios. Para terminar con el tema de la mente, Os Guinness, un pensador evangélico, un creyente, un escritor, conferenciante, dice que en una sociedad dominada por el entretenimiento y la superficialidad, él escribió este libro, Amarás a Dios con toda tu mente, muy interesante también. En una sociedad dominada por el entretenimiento y la superficialidad, el cristiano que piensa críticamente se convierte en un testimonio vivo de Dios. Tenemos que ser críticos, no tragarnos todas las cosas que nos meten por los ojos, por la mente. Tenemos que filtrar todas esas cosas. Él da un ejemplo, da el ejemplo de un joven que decide leer y reflexionar la palabra del Señor y buenos materiales en lugar de dejarse arrastrar por la cultura del scroll infinito. Vamos a seguir pasando pantallas, superficial, sin pararnos a pensar y a detenernos en lo que tenemos delante. Y yo diría que no tan jóvenes también lo están haciendo, ¿no? Amar a Dios con la mente, con toda tu mente, significa evaluar noticias, ideologías, modas, culturas, a la luz del Evangelio. Y también ponía otro ejemplo, no aceptar todo lo que se dice sobre el éxito o la felicidad, sino filtrarlo todo, absolutamente todo, a través de la verdad bíblica, a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor acerca de nosotros mismos? ¿Qué dice el Señor acerca de las relaciones? ¿Qué dice el Señor acerca del amor o del matrimonio? ¿Qué dice el Señor acerca del trabajo? ¿Qué dice el Señor acerca de las finanzas? ¿Qué dice el Señor acerca del éxito? ¿Qué dice Dios acerca de todo esto? Recuerdo en una charla que tuve que dar para líderes de jóvenes en un encuentro que me invitaron, tuve 15 minutos. Y recuerdo que publiqué 2 noticias. Y eso generó controversia enseguida, porque eran noticias polémicas, ¿vale? Una discusión, que si izquierdas, que si derechas, que si sube, que si baja, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y mi pregunta, después de dejar que se pegaran un rato, ¿qué dice la palabra de Dios sobre este tema? Os lo prometo, silencio absoluto. Qué fácil es dejarnos llevar por las corrientes de este mundo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Dejamos que la palabra de Dios permee nuestra mente, nuestros pensamientos? Tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón, nuestra alma y nuestros pensamientos. Somos uno, no 3 cosas, ¿vale? Eso que nos quede claro. Amar a Dios con todo el corazón, y con esto yo voy terminando. Amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, como digo, y no me cansaré de decirlo, significa poner a Dios en el centro, que Él sea el centro, sin permitir que nada, ni siquiera lo bueno, ocupe el lugar que le corresponde a Dios. Implica buscarlo con tiempos de calidad, dejar que su palabra moldee nuestro carácter, que transforme nuestra manera de pensar, de vivir, que estemos alineados con Dios y, como a mí me gusta decir, ecualizados con Dios. Que nuestros pensamientos, nuestras emociones, que todo nuestro ser, nuestro carácter, nuestra personalidad estén ecualizados con Dios. Vamos subiendo de aquí, bajando de allá, para ir emitiendo el sonido correcto, el sonido fino, bueno, ¿verdad? Tenemos que ecualizar nuestra vida con Dios, alinear nuestros pensamientos a Él. Amar a los demás, por supuesto, claro que sí, tenemos que amar a los demás, porque cuando amamos a Dios tenemos que amar a los demás. Es algo automático. Amar a Dios nos tiene que llevar a amar al prójimo.
Y quiero terminar con unas palabras de C.S. Lewis en su carta o en su libro titulado Cartas del Diablo a su sobrino. El diablo, un demonio, le está aconsejando a un demonio, a un diablo más jovencito lo que tiene que hacer para intentar apartar a los cristianos de la fe. Estoy resumiendo, ¿vale? Y él viene a decir que el mayor peligro no son los pecados escandalosos, sino la distracción constante que roba nuestra atención, diluye nuestra fe y apaga nuestra sensibilidad. Él dice, no los tires por el precipicio, vete inclinando un poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, y ellos se irán deslizando solos. El diablo es muy sutil. Nuestra vieja naturaleza es muy sutil. Tenemos que cuidarnos, hermanos, cuidarnos de todo eso. Él decía, la distracción constante roba nuestra atención, diluye nuestra fe, apaga nuestra sensibilidad espiritual. En un mundo saturado de ruido, y yo añado, de pantallas y actividades, la verdadera batalla es mantener el enfoque, la visión correcta, elegir intencionalmente, hermanos, intencionalmente a Dios por encima de todo. Si realmente queremos pasión en nuestra vida, si realmente queremos pasión por la gente, si queremos pasión por la misión, si queremos sentir amor incondicional por aquellas personas que nos rodean, tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas. Ese es el fuego, es la leña que va a encendernos, es lo que va a motivar, lo que va a provocar que salgamos a la calle, que busquemos a las personas, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, para poder compartir el Evangelio con ellos, para ir y hacer discípulos en definitiva. No coloquemos a nada ni a nadie en el lugar que le corresponde a Dios. Y te aseguro que todo lo demás, absolutamente todo lo demás, va a cobrar sentido en tu vida. Yo no estoy diciendo que tengamos que descartar las cosas buenas. Simplemente tenemos que aprender a administrar nuestro tiempo y darle a cada cosa su lugar. A cada cosa su lugar. ¿Es Dios prioritario en tu vida? ¿Es Dios prioritario en nuestra vida? ¿En mi vida? Es algo que nos tenemos que preguntar constantemente, porque constantemente nuestra tendencia es hacer lo malo. Yo siempre digo que es como una planta que va creciendo torcida, le ponemos la guía al lado y cada cierto tiempo le vamos poniendo un cordoncito para que la planta vaya creciendo recta. Cada cierto tiempo tenemos que pararnos, pensar, reflexionar acerca de qué estamos haciendo con nuestra vida. Tenemos que cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra alma, cuidar nuestra mente. Porque con todo eso es con lo que nosotros amamos a Dios. Vamos a tomar la Santa Cena. Y me gustaría que nos pudiéramos levantar y tomar el pan, el vino, volvemos a nuestro lugar, a nuestro asiento, y que pudiéramos reflexionar acerca de estas tres preguntas. Amar a Dios con el corazón. ¿Qué decisión mostraría que Dios está primero en tu vida esta semana? ¿Qué decisión podrías tomar esta semana para demostrar que Dios es lo primero en tu vida? O amar a Dios con el alma. ¿Qué área de tu interior, de mi interior, necesita que Dios la toque o la ordene? ¿Hay algo en tu interior que necesita ser tocado por Dios? ¿Ordenado por Dios? Amar a Dios con la mente. ¿Qué pensamiento debo reemplazar por la verdad de Dios? No valgo para nada, yo no sirvo para hacer esto, yo no tengo capacidades, yo tengo mis luchas, os lo confieso. Y a veces tengo que luchar de una manera impresionante, no podéis imaginar, como seguro que muchos de vosotros. Y yo tengo que recordarme constantemente que Dios me ama por encima de todas las cosas. Y tengo que acudir constantemente a la palabra del Señor para recordar lo que Dios ha hecho por mí, lo que el Señor me muestra y me enseña acerca de mí mismo a través de su palabra, porque mi tendencia normalmente es a ver el vaso medio vacío siempre. Y cuando se trata de mí, bastante más vacío de lo que debiera. Pero hermanos, tengo que aprender a renovar mi mente delante del Señor. Entonces, amar a Dios con toda la mente. ¿Qué pensamiento debo reemplazar por la verdad de Dios? Ahí tenéis las preguntas, las vamos a dejar. No sé si podemos poner algo de música, no le había dicho nada a Carlos. Bueno, es un crack, no hace falta. En fin.
Voy a orar por el pan y por el vino.